Bueno, buenas noches, bienvenidos a otra sesión más sobre vinos de formato online. Esta es la última del mes de noviembre. Les aviso que van a haber clases en diciembre, así que mañana les mando el detalle para ver si coincidimos en las fechas y ojalá les llamen la atención los vinitos de los que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar sobre una de las uvas más famosas, la variedad Merlot. Vamos a recorrer sobre su historia, sus características, los estilos de vino que produce y, por supuesto, pues conocer los comentarios de sus notas personales sobre los vinos que tienen en casa. Vamos a hacer un viaje prácticamente desde el Merlot francés hasta el Merlot californiano, ¿verdad? Y les traigo también un par de curiosidades que estoy segura que les van a entusiasmar. Comencemos por la pronunciación. Sabemos que se escribe con una T al final, Merlot, pero se pronuncia Merlot, o sea que más francés sería Merlot, ¿verdad? Como que una R colocha no se pronuncia la T, ¿verdad? Y el objetivo de esta noche con la Merlot es completamente entender su historia, como decía, sus características, ¿verdad? Les traigo la presencia global que tiene de viñedos, también, como les decía, datos curiosos, fascinantes, que nos ponen a pensar de verdad, esta uva no solo es famosa por ser un vino bueno, rico, amigable, sino que también tiene un poquito de historia. Vamos a hablar sobre los merlot más caros del mundo. Les traigo ese apartado ahora y también unas notas sobre el impacto cultural que generó la película Sideways con esta variedad de uva, ¿verdad? Y luego, pues, nuevamente repetirles que vamos a terminar con la cata de vinos, con cada quien va a hacer sus notas personales, así que a medida que vaya pasando la clase y ustedes vayan degustando sus vinitos, no se olviden de tomar notas, curiosidades, cosas que les sorprendan sobre el vino en sí y también tomar nota de lo que les sorprenda de lo que veamos hoy en la clase, ¿verdad? Para que tengamos tema de conversación al final. Comencemos con el origen. Bueno, aquí está el dato, todos los datos que vamos a ver este día, el menú, del menú de la noche, la historia y el origen del Merlot, identificar sus características y los perfiles sensoriales, que esta parte es donde les va a ayudar a ustedes a identificar las notas de cata de cada uno de sus vinos. Vamos a diferenciar los Merlot entre el estilo del viejo y el nuevo mundo, ¿verdad? Como les decía, vamos a hablar de los vinos más caros, el efecto sideways, las estadísticas globales, los distintos estilos de vino que se elaboran con Merlot y por último las notas de cata. ¿Dónde se origina? Pues la historia comienza en Francia, específicamente en la apelación de origen controlada Burdeos y concretamente en dos zonas muy importantes a la hora de elaborar vinos, que son Saint-Émilion y Pomerol. Por eso es que le hice zoom aquí al mapa de Burdeos que ven en pantalla, porque acuérdense que aquí se dividen los dos ríos, donde estoy marcando ahorita, y cuando hablamos de la uva Merlot, hablamos más del lado derecho de los ríos. Y acá en esta zona que está súper chiquita morada es la zona de Pomerol. Y la zona rosada sería la zona de San Emilión, ¿verdad? Entonces estas son las dos, digamos, apelaciones de origen donde más renombre tiene la uva Merlot. El nombre Merlot tiene, digamos que dos teorías sobre su nombre, ¿verdad? Viene, eso sí, viene de una palabra francesa que se llama merle, que significa mirlo, que es ese pájaro que ven ahí en pantalla. Y estas son las dos teorías sobre el porqué del nombre. Una dice que los mirlos, es decir, que esta ave se comían las uvas
muy maduras, ¿verdad? Y que por eso es que terminaron poniéndole el mismo nombre a la Merlot. Y otra teoría dice que alude al color oscuro de la piel de la uva, que es similar al color que tiene el pajarito, ¿verdad? Que es muy parecido al plumaje que ustedes ven ahí en pantalla. La primera mención escrita de Merlot data en el siglo XVIII, aunque se cree que ya desde mucho antes, pues ya se conocía la Merlot, ¿verdad? Y era ya utilizada en la elaboración del vino. Y durante mucho tiempo, Merlot era considerada solamente una uva para complementar, ¿verdad? Idealmente acompañando a la tinta Cabernet Sauvignon, sobre todo acá en los blends, en los ensamblajes de Burdeos. Y lo que la Merlot, vamos a ir viendo más adelante, en esas mezclas lo que le aportaba era suavidad, mucha fruta y redondez. Pero con el tiempo, muchos productores acá de la zona se dieron cuenta que la Merlot también podía elaborar vinos monovarietales, ¿verdad? Y eso llevó a que hoy en día Merlot sea la número uno en producción aquí en Burdeos y a nivel mundial es la número dos, porque la primera a nivel mundial es el Cabernet Sauvignon. Entonces, y lo otro interesante es que pudiéramos decir que Merlot es como hermano medio, sí, medio hermano del Cabernet Sauvignon, porque comparten el mismo papá, que es la Cabernet Franc, ¿verdad? Y les dejo ese dato también interesante y por eso es que en los dos estilos de vino podemos encontrar muchas similitudes en el perfil, en aromas e incluso en el color, porque eso todo depende de cómo las técnicas y de dónde provienen. Hablemos sobre la característica física de la uva. Como podrán ver en esa foto, tenemos una uva con racimos medianos y son bien compactos, es decir, que van pegaditos entre sí. La baya, o sea, cada uvita que vemos ahí tiene una piel fina y esta piel fina hace que sea mucho más susceptible la uva a enfermedades que se contagie de hongos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener un gran cuidado a la hora de la cosecha de esta uva. Pero eso como en riesgo, pero en positivo, la piel fina ayuda a que el vino en sí no tenga muchos taninos como lo tiene el Cabernet Sauvignon. Entonces, por eso es que los Merlot los sentimos menos astringentes que un Cabernet Sauvignon. ¿Ok? Y podríamos decir que el Merlot siempre va a ser mucho más suave que un Cabernet Sauvignon y en términos de la escalera, ¿verdad? De cuerpo, la Merlot siempre la ponemos en el nivel de en medio. En maduración, la Merlot madura mucho más antes que la Cabernet Sauvignon. Recordarles que la Cabernet Sauvignon se tiene que quedar hasta los últimos días de la cosecha para que impacte más el sol por esa cáscara gruesa que tiene, mientras que la Merlot no necesita tanto sol porque su piel es bien delgada. Y en cuestión de la adaptabilidad al terroir, tenemos que Merlot se expresa muy bien tanto en climas templados como en climas frescos y por eso es que tenemos un gran portafolio de Merlot alrededor del mundo. Teniendo claro lo físico de la uva, esto nos lleva a descifrar en sí el vino, ¿verdad? Primero, los aromas que en sus Merlot pudieran percibir y esto para que vayan tomando nota, ¿verdad? De su Merlot que están catando en la noche. Entre los aromas típicos predominan la ciruela, la cereza, puede ser negra o también roja. Puede que su merlot tenga frutos negros como la mora. Y si este merlot que están tomando ha sido envejecido en barricas y tiene un poco de crianza, ya le podemos percibir las notas a chocolate, las hierbas secas y un poco de vainilla, ¿verdad? Que son ya las notas terciarias las que le aporta la madera. En boca, el vino, como acabo de describir por su físico, nos va a dar un vino un poco de taninos más suaves, es decir, que su astringencia no va a ser tan alta y por eso es que en cuestión
de clasificación del cuerpo, lo establecemos como un vino tinto de cuerpo medio y en boca, si se van a dar cuenta, a medida que vayan tomando su merlot en casa, no es un merlot que tenga como aristas en acidez, ¿verdad? Así que no va a ser tan astringente un punto, ¿verdad? Como decía, y el otro que la acidez no nos va a afectar mucho en el paladar y por eso es que podríamos definir que un merlot puede tener una textura redonda. Y en esto conlleva que el merlot es bien versátil, ¿verdad? Y estas características nos lleva a que podemos hacer un merlot monovarietal, como los que muchos estamos tomando hoy en casa, pero también puede ser un elemento muy importante a las horas de las mezclas. Ahora bien, si hablamos de edad del vino Merlot, cuando tenemos un Merlot joven, tiende a ser bastante jugoso, bien juicy, de esos que puedo percibir un poco más la acidez, es más suave y es, cuando digo accesible, quiere decir que es bastante amigable. Por eso es que el vino Merlot va bien con todo mundo. Pero cuando el Merlot ya tiene un poco de edad y sobre todo se ha sido envejecido en barrica, se vuelve un merlot un poco más serio, como todos los vinos, por supuesto, tintos, pero si hablamos específicamente de uno de Burdeos, que son un poquito más serios que los del Nuevo Mundo, ya sentimos un merlot con mayor, más profundo, lo sentimos, empiezan a salir un poco más lo complejo, ¿verdad? Se siente más estructurado, más presente en nuestra boca y también eso da la pauta para que sea un vino para guarda. Entonces, eso es de tomarlo muy en cuenta en estos vinos que nos obsequian o estamos coleccionando o comprando por tener vinos en casa. Hay que fijarnos que si es un merlot joven, es un vino que me debo de tomar pronto, ¿verdad? No lo voy a guardar para muchos años, mientras que si estoy invirtiendo en vinos merlot con envejecimiento en barrica, si tengo la capacidad de guardarlo bien en casa, me va a aguantar por muchos años más. ¿Okay? Y con esto damos entrada a los diferentes estilos según el terroir de donde venga, según el mundo de donde provenga el merlot. Y comenzamos por donde comienza todo, que es el viejo mundo. Y nos vamos a enfocar específicamente en Burdeos, en el estilo de un merlot de este mundo. En el merlot del viejo mundo, específicamente en Burdeos, vamos a percibir un poquito más de acidez y vamos a tener más estructura. Es como un vino que sí está bien presente en nuestro paladar. Los taninos van a ser bastante firmes, no estamos hablando de taninos suaves como lo describe generalmente, ¿verdad? La nota de cata del merlot, sino que ya tenemos un poco más de presencia en los taninos. Porque acuérdense que cuando hablamos de viejo mundo suelen usar mucha madera, mucha crianza. ¿Cuáles son los aromas que vamos a percibir en los merlots del viejo mundo? Tenemos la ciruela, esa va a ser como la básica, ¿verdad? Ya sea si es frutos rojos sería ciruela roja, si es frutos negros sería la ciruela negra. También vamos a percibir en los merlots del viejo mundo mucha nota terrosa, ¿verdad? Es decir, que va a ser entre frutal y terroso, pero al mismo tiempo también floral, ¿verdad? Puede que de repente sintamos un poquito de flores como la violeta. E incluso por los suelos, en el caso de Burdeos, se puede sentir la nota mineral, ¿ok? Otra nota que es muy común en los vinos del viejo mundo es la nota a té negro y eso también lo percibimos en boca porque se percibe esa astringencia, ¿verdad? Esa resequedad que me deja al tomarme un té negro por los taninos. Cuando el vino ha sido mucho tiempo envejecido en barrica, el merlot del viejo mundo va a evolucionar a notas como el clavo de olor y la nota de ahumado. Estas dos notas van a ir evolucionando en vinos con más tiempo de envejecimiento en barrica, repito, y también que sigan evolucionando por bastante tiempo en botella, ¿verdad? O sea que un Bordeaux recién hecho, digamos un 2023 o un 2020, todavía estos aromas terciarios complejos como el clavo de olor y lo ahumado probablemente no se perciban tan claro
como si le dejamos unos 8 años más o unos 10 años más. Ahí sí va a haber evolucionado todas estas notas terciarias. Y por ende, los vinos Merlot del Viejo Mundo siempre van a tener más potencial de guarda que los vinos del Nuevo Mundo. Esto es nuevamente muy importante porque si ustedes están haciendo de alguna colección de vinos, en cuestión de Merlot, inviertan para guarda en vinos del Viejo Mundo. ¿Ok? Datos interesantes sobre los Merlot en el Viejo Mundo, sobre todo en Burdeos. Se mezcla, si el pueblo de Burdeos, como Medoc, ¿verdad? O Margaux, que están del lado izquierdo del río, ahí la Merlot se mezcla con la Cabernet Sauvignon. Pero si estamos del otro lado del río, como los pueblos de San Emilión y de Pomerol, ahí la Merlot se mezcla con la Cabernet Franc. ¿Ok? Y por eso es que estas uvas son como las amigas del Merlot a la hora de los ensamblajes también fuera de Francia. Porque otro ensamblaje muy famoso que llevan Merlot son los super toscanos en Italia, ¿verdad? Estos vinos que de repente ya no quisieron seguir las reglas de la denominación de origen controlada como un Brunello o como un Chianti, porque deciden usar uvas internacionales, sobre todo la Merlot, ¿verdad? Y entonces ya se mezcla con la Sangiovese, que es la local, y también que se mezcla con la Cabernet Sauvignon, hasta incluso Syrah. Pero en Italia no solo encontramos Merlot en la Toscana, sino que si nos vamos al norte podemos encontrar muy buenos Merlots en la región de Friuli y en la región del Véneto, ¿verdad? No sé si se acuerdan, tuvimos una clase a principio de años sobre la denominación de origen Colli Verici, y en ese Colli Verici que degustamos teníamos un ensamblaje de Tai Rosso, que es la uva local de la zona, con Cabernet Sauvignon y Merlot. Y luego también, si andamos por el sur de Italia, pudiéramos encontrar un Merlot completamente distinto porque tenemos más presencia de sol. Entonces ese Merlot va a tener esa ciruela, pero una ciruela mucho más madura, sobre todo en la región de Sicilia, ¿verdad? Ahí pudiéramos encontrar muy buenos Merlots. Un poco más accesibles, no para guarda, pero sí para disfrutar hoy en el momento. Y cuando hablamos de los merlot en el Nuevo Mundo, hablamos de una fruta más madura, ¿verdad? Porque ya estamos en unas zonas vinícolas donde se recibe mucho más el sol. Y por eso es que los merlot del Nuevo Mundo, llámese Estados Unidos, específicamente California, en Sudamérica hablamos de Chile y Argentina, también podemos encontrar merlot en Australia, tendemos a tener estos merlot bastante juicy, bien jugosos. El cuerpo incrementa del Merlot acá en el Nuevo Mundo. Podríamos decir que se mantiene como un cuerpo medio, digamos, en el vino del Viejo Mundo, y acá ya sube a medio alto, ¿verdad? Nunca va a llegar a ser mucho cuerpo, pero sí un cuerpo un poquito medio, de medio a mucho cuerpo. Lo que sí sube bastante, a diferencia de los vinos Merlot del Viejo Mundo, acá en el Nuevo Mundo, es el porcentaje de alcohol. Los Merlot de California, por ejemplo, van a tener muchísimo más porcentaje de alcohol que un Merlot de Francia, ¿verdad? Y eso no lo hace, acuérdense que estos no son factores de calidad, sino que es la pura expresión del Merlot según el terroir. Y en boca, el Merlot acá en el Nuevo Mundo se siente como más silky, más sedoso, porque es como el conjunto de toda esa fruta madura, ¿verdad? Y más goloso, que hace que se sienta mucho más fácil de tomar. Por eso es que Merlot en Estados Unidos es una de las uvas principales, uno de los vinos también que aman los americanos porque es bien fácil de tomar. Ejemplos de zonas donde podemos encontrar buenos Merlot en el Nuevo Mundo. Estamos hablando en Estados Unidos, específicamente en la región de Napa Valley, en California. Napa Valley es conocida más por sus Cabernet Sauvignon, pero podemos encontrar hoy en día muy buenos Merlot. Por cierto, hace como 2 años ahí se dio el mejor Merlot del mundo de la bodega Duckhorn. Está disponible aquí en el país y también ahí en Panamá.
Es un vino que no es barato, ¿verdad? Es un buen Merlot de Napa Valley que vale la pena también explorar. Y si me cambio de estado, otro de los estados que está experimentando mucho en buenos Merlot es el estado de Washington, Washington State, con la apelación de origen con el ABA Columbia Valley, ¿verdad? Como estamos más al norte, esos Merlot pues no van a ir disminuyendo un poco en la fruta madura y va a ir subiendo un poco más la acidez. Y si hablamos del sur de América, pues el vino chileno Merlot es uno de los primeros que conocimos en nuestros mercados, ¿verdad? Porque la región de Chile es lo primero que vino y Merlot es una de las uvas, igual que el Cabernet Sauvignon, que vinieron a nuestros países. Hay tres valles importantes que hacen muy buenos Merlot en Chile, que es el Valle de Colchagua, el Valle del Maipo y el Valle del Maule. En Argentina, Mendoza está haciendo muy buenos Merlot. He probado varios. Creo que son muy ricos. No específicamente de la zona más alta como Valle de Uco, sino que más en Luján de Cuyo y están muy buenos. Tienen ese estilo frutal muy diferente en acidez al de Chile y creo que se pudieran asemejar un poquito más al estilo californiano. Falta probar vinos Merlot de Sudáfrica y de Australia, así que hay que ponerlo en la lista. Voy a ver aquí en el chat, ¿hay algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Ahí viene Jackie. Jackie pregunta, ¿y el rompicapo de Italo Tescón sería estilo de la Toscana? Ya que este vino viene del norte, específicamente viene del Véneto, así que va a ser bien diferente al estilo toscano, porque allá tenemos más acidez, ¿verdad? Tenemos una fruta con más acidez, siempre frutal, pero con más intensidad en acidez. ¿Alguna pregunta adicional? Y no sé si quedó claro ya. ¿Todo en orden, chicos? ¿Vamos bien? Todo súper bien, Liv. Hola. Hola, Clau, bienvenida. Ya llegué, perdón que me tardé un No, tranqui, lo poquito. importante No es me que había ya dado cuenta estés, de la hora, pero aquí estoy. Y ya pero lo al pie del importante es que cañón. estés disfrutando. Ya aquí al pie del cañón con una de las denominaciones de origen de Valle Maipo y también tengo uno de Colchagua. Excelente, buenísimo. A la hora de la cata va a ser muy interesante tus puntos porque tenemos mezcla de todos, entre franceses, en el viejo mundo y en el nuevo mundo tenemos chiles. Así que, súper, que disfrutes. Gracias. Bien, hablemos rápidamente sobre la influencia del terroir sobre el Malbec para que sea un poquito más fácil a la hora también, bueno, quien quita que anden por ahí en algún viñedo de Merlot, ¿verdad? Una degustación ahí privada en alguna bodega, pero si no, a la hora de escoger un vino acá en una tienda, pues es importante también conocer que nos vayan guiando cómo es el clima y cómo es el tipo de suelo. Cuando tenemos suelos de arcilla, esto es lo que va a impactar en el merlot. Va a elaborar vinos mucho más intensos, mucho más profundos y con más cuerpo, con más volumen aquí en boca. Mientras que los suelos de grava, como los que están en Burdeos, vamos a tener un merlot un poco más fresco, ¿verdad? Porque es todo ese impacto fresco de la grava que absorbe la uva y se lleva en el resultado del vino. Son un poco más elegantes esos merlot y son también más aromáticos. Justamente estamos describiendo un vino de Burdeos. Y luego, si tenemos un clima bastante frío, ¿verdad? Como un merlot francés, va a tener más notas herbales que un merlot en clima cálido, que sería, por ejemplo, California. Vamos a percibir mucha más fruta madura. El merlot viene siendo como un camaleón, así le llaman muchos especialistas, porque muestra con claridad el terroir, de donde proviene. Y por eso es que se le considera una uva que permite hablar el suelo, ¿verdad? No se puede decir eso de muchas uvas, aunque todas expresan su terroir, pero la merlot es la que mejor expresa y hace hablar el suelo en el vino. Entonces, además del vino tinto que estamos acostumbrados y que estamos tomando todos hoy en casa, ¿verdad? Que viene a ser el estilo clásico del Merlot.
También el Merlot da lugar a otros estilos de vino, como el vino rosado, como los vinos blancos y también como los vinos espumosos. Aunque estos últimos tres no sean tan comunes, existen y hoy quiero compartirles un par de notas sobre estos estilos para que de repente cuando tengamos disponibles aquí en nuestro mercado o en algún viaje afuera podamos obtener estas opciones en una tienda especializada, pues aprovechar para comprarnos una botellita especial sobre estos estilos que no vienen aquí al país. Vamos a comenzar hablando sobre el estilo principal, que es el que todos tenemos en casa, ¿verdad? Y es el más común, el Merlot en estilo vino tinto. Como características generales, los vinos Merlot en estilo tinto va a ser siempre por excelencia y se puede elaborar un estilo joven que va a ser ese vino más frutal, que va a ser mucho más amigable, inclusive la acidez va a ser un poquito más viva, ¿verdad? Pero también podemos tener estos merlots tintos en estilo crianza, es decir, con envejecimiento en barrica y que van a ir aportando muchísima más complejidad en el vino. Y vamos a tener en vinos tintos Merlot de vinos súper accesibles, económicos, que ya los hemos visto en las góndolas de supermercado, baratísimos, que nuevamente repito, eso no determina la calidad porque eso es el presupuesto es cuestión también personal, ¿verdad? Pero si a mí me gusta un Merlot económico, lo hay. Pero también existe el extremo que serían los vinos Merlot de lujos o de alta gama, como los que vengan de la apelación de origen Pomerol, ¿verdad? Que vienen siendo vinos un poquito más sedosos, más profundos y por supuesto más complejos que el vino envejecido en crianza normalmente con unos 14 o con unos 16 meses en barrica. ¿Ok? Esas son las diferencias que pudiéramos encontrar en los tintos, ¿verdad? Un resumen rápido, si es un merlot joven, lo vamos a sentir muchísimo más a fruta roja, de repente un poco de fruta negra, pero los taninos van a ser más suaves, cuerpo medio y va a ser muchísimo más fácil de beber. Si yo tengo un merlot con un poquito, como les decía, de crianza, unos 12 meses, unos 14 meses, vamos a percibir ya por los aromas terciarios, las notas a chocolate, la nota a café, las notas a especies, la nota a cuero. Las texturas también se vuelven un poquito más profundas, hay un poco más de volumen en boca versus al merlot joven. Y cuando hablamos de un merlot de alta gama, como el que le explicaba de la zona de Pomerol, es un vino con más estructura, es un vino más sedoso, se siente relativamente más suave, pero son vinos que también han sido envejecidos más tiempo en barrica, son más complejos en la nariz, ¿verdad? Y por supuesto por toda esa evolución que han tenido en botella y en la barrica, ¿verdad? Y que son estos los Merlot, los que están en el estilo alta gama, que pues puedo invertir para vinos de guarda y guardarlo por más de 10 años, ¿verdad? Entonces, ese es el vino que yo debo de buscar para guardar en casa, en mi cabita. ¿Cuál sería el Pomerol? El Pomerol es un pueblo que queda, es una apelación de origen, un pueblo que queda dentro de Burdeos, es súper chiquito, que se dedica a hacer vinos Merlot de alta gama. ¿Okay? Y a la par tiene el otro pueblo famoso que sería San Emilión, que ya es un poquito más grande. Siempre hay vinos Merlot con mayor precio, pero se dice que los vinos Merlot que vienen del pueblo de Pomerol tienen un precio más caro. Luego, si hablamos del merlot en estilo rosado, vamos a tener un merlot, las uvas, perdón, han sido elaborados ya sea por los dos métodos que se pueden hacer cuando hablamos de vinos rosados. Puede ser prensado suave, es decir, que tenga un poquitito, ¿verdad? De prensa así delicada para que salga el primer jugo, ¿verdad? Y se manche un poquito el jugo con la piel. Y luego está el método de bleeding o de sangrado, ¿verdad? Que es donde ponen las uvas merlot y como por gravedad, por goteo, ese juguito que va saliendo con poco color, ¿verdad? Es el que ocupan para hacer en estilo vino rosado. Eh,
El merlot en rosado es bien poco lo que existe alrededor del mundo. Sabemos y hemos degustado más rosados con la uva Syrah, con la uva Garnacha, con la uva Pinot Noir inclusive, ¿verdad? Pero en muchos países hoy en día están haciendo muchos experimentos, como lo es Estados Unidos con California, y en Australia están elaborando bastantes rosados a base de merlot. ¿Cómo es el rosado a base de merlot? Tiene un color frambuesa o un color salmón. Los aromas andan como fresa, como cereza e incluso sandía, ¿verdad? Depende del terroir que venga. Si es un clima un poquito más cálido, pues se va a percibir mucho más la nota sandía. Si es un clima un poquito más frío, pues vamos a tener mucho más la nota cereza. En boca, el merlot rosado lo vamos a percibir bastante fresco, va a ser seco, no va a ser dulce, ¿verdad? Va a ser bastante ligero y vamos a tener una acidez media, que es lo que nos permite refrescarnos. Y se suele usar para consumo joven, es decir, de consumo inmediato, ¿verdad? No es un vino que vamos a tener de guarda y también es un vino súper amigable para los veranos, para llevarme a la playa, para acompañar mientras preparo el asado, estoy cocinando, pues es una muy buena opción como merlot en estilo rosado. ¿Ok? Los siguientes dos estilos, hablamos de los vinos blancos y los vinos espumosos a base de merlot. Vamos a empezar con el merlot blanco, conocido como Blanc de Noir. Y prácticamente un Blanc de Noir, un merlot blanco, se obtiene prensando las uvas tintas sin maceración, porque yo no quiero el color, ¿verdad? Solo quiero el juguito que saca sin manchar la cáscara, el jugo, ¿verdad? Este estilo no es muy habitual, pero ya muchos productores lo están haciendo. Los vinos aquí en el país tenemos Super Chivo disponible. Justamente esta foto que ven ahí en pantalla es el vino blanco a base de Merlot, Blanc de Nuit. Es un vino francés que se los recomiendo, ¿verdad? Que se pueden probar ese estilo de Merlot en blanco. Eh, qué notas vamos a percibir en un Merlot en estilo blanco? Pues pura frescura. Desde un color súper pálido, le digo, parece como que estuviéramos tomando agüita cuando tenemos ese merlot blanco. Y en aromas tenemos mucha fruta pera, amelocotón, flores blancas, es bastante aromático. Y en la boca podemos percibir esa acidez que les cuento. Es un vino bien agüita, bien ligero, es el vino ideal como para refrescarnos, para llevar a la playa. Y es súper limpio, o sea, es un vino que no interfiere en estas características frutales y florales a la hora de tomarlo. ¿Verdad? Es un vino bien amigable, que puede ser súper fácil, es bien versátil para las comidas, pero incluso solito está súper ideal para acompañarlo, sí, para disfrutar. Y luego, no tenemos disponible en el país, pero esperamos que pronto, pero yo les digo, se los recomiendo el estilo de Merlot en vino espumoso. Los vinos espumosos a base de merlot se pueden elaborar por los dos métodos, ya sea el método Charmat, que normalmente va a elaborar un espumoso más frutal y un poquito más amigable, ¿verdad? Menos complejo, mientras que si se elabora el espumoso bajo el método tradicional, que sería el método de segunda fermentación en botella, champenois iba a decir, ¿verdad? Vamos a tener mayor complejidad en el vino espumoso, pero también vamos a tener una burbuja un poco más fina. Este, como en champán no hay merlot, no es de las uvas permitidas, si en Francia se elabora otro en otra zona que fuera de champán, digamos en Burdeos, porque ahí es donde se da la merlot, si ellos hacen el espumoso a base de método tradicional, acuérdense que acá se le va a llamar cremant, ¿verdad? No se le puede llamar champán. Entonces va a decir cremant de Burdeos. Los rosados espumosos es el estilo que más se elabora. Yo tuve la oportunidad, me acuerdo que para la pandemia tenía aquí una botella de un cremant de Burdeos, Merlot, rosadito,
y muy rico, mucha fruta roja, la burbuja es bien viva porque como es segunda fermentación en botella, era súper fresco. Entonces los vinos espumosos rosados son bastante frescos. Los vinos Merlot espumosos en blanco son menos comunes, pero los hay. Y tiene esas notas cítricas, el perfil de la manzana, ¿verdad? Y como es segunda fermentación en botella, pues vamos a tener esa nota pan tostado. Ejemplos, como les decía, el cremant de Burdeos, ¿verdad? Porque ahí nace la Merlot. Luego en Estados Unidos, pequeñas bodegas están elaborando vinos espumosos a base de Merlot. Luego Australia también e Italia también podríamos encontrar un par de espumosos a base de Merlot, solo que hay que ir a buscarlos porque aquí no vienen. Y por último, en cuestión de estilos, quiero hablarles sobre los blends o los ensamblajes. Aunque no es un estilo en sí, por sí mismo, ¿verdad? Es imposible hablar del Merlot y no hablar de los ensamblajes, ¿verdad? Porque tiene un papel bastante importante. Ensamblajes famosos, ya les mencioné dos. Uno son los vinos blends de Burdeos y los otros son los super toscanos en Italia. ¿Cuál es el rol del Merlot en un blend? Pues lo primero es que le aporta suavidad al vino, le aporta mucha fruta, como hemos descrito en sus notas de cata, y pues ayuda a nivelar, digamos, el cuerpo del vino en la mezcla porque el vino Merlot tiene cuerpo medio. Luego, si se está ensamblando con un Cabernet Sauvignon o con un Cabernet Franc, como hemos visto en las regiones de Burdeos, o de repente se mezcla un poco de Petit Verdot, Petit Syrah, pues ayuda la fruta, la mucha fruta que tiene el Merlot, ayuda a equilibrar esas mezclas y esas uvas que son bastante potentes. Y con esta palabra clave de blends de Burdeos, ¿verdad? Los famosos Bordeaux blends, pues muchos del Nuevo Mundo han tomado la iniciativa de crear sus Bordeaux blends, ¿verdad? En Estados Unidos y en Chile. Y es bien curioso porque si no se han puesto a pensar y busquen su bodega favorita del Nuevo Mundo, ya sea californiana o chilena, casi siempre el vino top de esa bodega, que suele ser de mayor precio, casi siempre viene siendo una mezcla de las uvas de Burdeos, perdón, y entre ellas va la Merlot, ¿verdad? Entonces, al final la Merlot viene elaborando vinos súper accesibles, como les decía, hasta vinos de alto precio. ¿Eh? Bien, ¿preguntas? Continuamos. ¿Algún comentario? Todo súper. Súper, me encanta. Muy bien. Entonces, continuamos. Les quiero contar sobre el Merlot alrededor del mundo, ¿verdad? Como les decía al principio, Merlot hoy en día es la segunda variedad más plantada en el mundo y es la primera en Francia, específicamente en Burdeos. Quiero contarles como las hectáreas aproximadas por país, ¿verdad? Y quién lidera. Pues como decía, Francia es la mayor superficie de Merlot en el mundo. Estamos hablando de casi 109,000 hectáreas de Merlot. Luego le sigue Italia, donde últimamente está creciendo bastante su cultivo, como les mencionaba, sobre todo en el norte de Italia, en las zonas del Veneto y Friuli, y los Super Tuscans que no se quedan atrás. Aquí hablamos de casi 25,000 hectáreas en total. En tercer lugar, predomina el Merlot en Estados Unidos, específicamente en California y en Washington State, y acá son casi 22,000 hectáreas. En cuarto lugar, que no lo detallé ahí, está China. Sí, China está creciendo muchísimo. Desde que hoy es considerada una región vinícola del Nuevo Mundo, China pues le ha apostado muchísimo al Cabernet Sauvignon y actualmente tiene casi 18,000 hectáreas. Eso la coloca en el cuarto lugar. En quinto lugar tenemos a España, que tal vez la Merlot no es la principal, pero sí juega en las mezclas finales de ciertos vinos grandes, ¿verdad? Y allá tenemos en España casi 13,000 hectáreas de viñedos.
Y luego si nos regresamos a América, tenemos a Chile con con 12,000 hectáreas. Y acuérdense que hay una historia súper curiosa en Chile entre la Merlot y la Carmenere, que por cuando estas llegaron juntas a Chile, pues hubo una confusión porque se parecen mucho, ¿verdad? Entonces tenían este mix de viñedos entre Merlot y Carmenere, hasta que en el año 1994 le hicieron una prueba de ADN al Carmener y pudieron identificar cuál era el Carmener y cuál era el Merlot. Y por último, en Australia y Sudáfrica, como últimos países, van cada vez expandiendo sus plantaciones de Merlot, siguen siendo bajas, pero todos estos países, ¿verdad? Y así los puchiteros que pueden encontrar alrededor del mundo, pues de Merlot podemos encontrar aproximadamente 266,500 hectáreas, ¿verdad? Estos son datos que se sacaron en el 2021 por la Universidad de Adelaide en Australia. En resumen, todos estos datos, pues lo que nos hace ver es que reflejan la popularidad de la uva, ¿verdad? Está en todas las regiones vinícolas y que se adapta súper bien a cualquier clima y a cualquier terreno. ¿Ok? Hoy quiero contarles sobre los datos curiosos. Vamos a empezar hablando sobre los merlots de lujo, los merlots más caros del mundo. Y cuando pensamos en un vino caro, tinto específicamente, costoso, solemos pensar sobre todo asociarlo con un Cabernet Sauvignon o con un Pinot Noir. Vea, casi siempre por ahí va esa asociación. Sin embargo, algunos de los vinos más exclusivos del mundo, pues, son base de Merlot, como esos dos que pongo ahí en pantalla. Les quiero contar del primero. Los dos son franceses, los dos vienen de la apelación de origen Pomerol. El primero se llama el de la izquierda, Chateau Le Pan. Su producción es súper limitada, extremadamente limitada, y es reconocido como uno de los vinos más buscados alrededor del mundo por los coleccionistas. Dicen que algunas añadas superan los 10,000 a 20,000 dólares por botella, así que ahí vean si quieren ir a buscar una añada en específico. Y la fama del vino viene porque es un viñedo súper chiquito, eh, pequeño, pequeño, y los suelos son bien excepcionales, lo que conlleva a hacer un vino extraordinario, pero también la producción, el rendimiento de la uva es bien baja. Entonces, acuérdense que entre menos uva se produzca, es de mayor calidad y eso incrementa el precio. El segundo vino famoso, siempre como les decía, de Pomerol en Burdeos, es Chateau Petrus. Eh, Está considerado como el wow del Merlot. Este es como el más, como el que más bulla hace. Le Pont es como, es un elegante, ¿cómo se llama? Introvertido, mientras que Chateau Petrus es como el Merlot extrovertido por los coleccionistas. Dice que no siempre va a ser un 100% Merlot, a diferencia de Le Pen, pero Petrus a veces puede mezclarse una pizca de Cabernet Sauvignon, ¿verdad? O Cabernet Franc. Perdón, en este caso sería Cabernet Franc porque estamos del lado izquierdo, pero casi siempre un 90% es Merlot del vino, ¿ok? Eh, Se da mucho este vino en las subastas privadas, como les digo, es el vino más extrovertido, Merlot, y así como Le Pen puede superar miles y miles de dólares el que alguien quiera adquirir una añada antigua de Petrus. Representa elegancia, su textura, es tanto que como Le Pen son vinos Merlot para guardar por años. Por eso es que la gente anda buscando añadas antiguas, los coleccionistas. Y aquí lo que les quería contar es que pues ojalá algún día podamos llegar a probar uno de estos grandes vinos, alguno de estos dos, Le Pen o Petrus, que alguien nos lo invite porque yo no sé si gastar 10,000 dólares en un vino sea lo más conveniente, pero les voy a dar un tip. Hay un vino, un viñedo que está enfrente de Petrus que se llama Chateau Gassin, Gassin se escribe.
Entonces se cuenta la historia que Chateau Gassan por un tiempo le tuvo que suplir uvas a Petrus cuando tenían estos problemas económicos. Y entonces así es como se dio a dar a conocer este Chateau Gassan, que su uva, pues su merlot es considerada de alta calidad para que Petrus, pues sí, se le haya pedido prestada de su uva. Entonces, a la hora de invertir en un merlot, wow, pueden invertir tal vez no en un Petrus, pero sí pueden invertir en un Chateau Gassan que no cuesta más de $1,000, como un Petrus, que por ahí han de empezar las añadas más recientes, sino que puede andar costando unos cientos, bueno, en la época en que yo lo probé, quizás hace unos 4 o 5 años, el Chateau Gassan andaba costando como $150, $200, que no está tan lejano, ¿verdad? Ya entre dos o entre tres, pues se hace más fácil. Entonces, ahí les dejo ese dato con Chateau Gassan. Lo pueden encontrar en Estados Unidos y también en alguna tienda súper especializada en vinos franceses. Y también contarles que yo ya he tenido un Petrus en mi mano, pero no lo he probado, solo era para la foto. Que también lo pueden encontrar en estas tiendas súper especializadas en Estados Unidos como Total Wine. Las tienen en unas cavas bajo llave que están exhibidos y yo solo le dije al muchacho, "¡Ah! Tiene Chateau Petrus", y en ese momento no me acuerdo qué año era el que tenían y costaba como 1,500, $2,000. Entonces solo le dije, me lo presta para tomarme la foto. Así que si ven uno por ahí, ustedes tómense la foto para que digan que por lo menos tenían un Petrus en su mano. Con estos dos ejemplos, quiero como desmontar, vea, esa idea que el Merlot es un vino simple y se los digo por experiencia, porque yo por mucho tiempo, quizás cuando ya me metí más en serio en el mundo del vino, lo que existía en ese momento de Merlot en el país no me era grato, no, yo sentía, y veía que en ese momento, estoy hablando hace unos 10 años, el Merlot que venía al país no era, digamos, wow, ¿verdad? Lo que se importaba. Entonces, por eso es que muchos consumidores pueden tener esa idea que el Merlot es bastante simple, que no es como así, wow, como decir un Pinot Noir o un Cabernet Sauvignon. Pero con estos dos ejemplos que les cuento de vinos de íconos, vinos de lujo, pues se dan cuenta que el Merlot puede llegar a alcanzar esos niveles de altos, de lujo y de elegancia en el mundo del vino. ¿Okay? Eh, y el otro dato curioso que quería hablarles es el efecto Sideways. No sé si han tenido oportunidad de ver esta película. ¿Alguien la ha visto? Que nos diga sí o no. Bueno, sí, sí alguien la ha visto. No. Pues se la No, yo dejo de no. tarea con una botella. Mira, no la he visto, pero yo estoy estudiando un tema de vino y la comentaron en una charla que dieron Ujú. em, de cómo se llama esto. Ay, de Robert, ¿cómo se llama la página? Ay, se me olvidó. Pero Robert dijeron que Parker. de Robert Parker nos dieron una charla. Y justo ahí decían que esta película le hizo mucho daño al Merlot, pero te voy a dejar contar la anécdota y después te digo lo que nos dijeron. Ah, va, me encanta, súper bien. Y nos vas a contar qué es eso que estás tomando, Clau. Me encanta. Justamente lo que dice Claudia. Y les queda a todos de tarea buscar esta película. Vale la pena. Búsquense un Merlot, perdón, para ver la película. Y es que en el 2004 se estrenó esta película, Sideways, y sin ninguna propuesta, pues, o sea, se lanzó la película, pero cambió la industria del vino norteamericano, del vino californiano específicamente, por no decir todo Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, los que ven ahí en pantalla son como los protagonistas, ¿verdad? Él es Miles, el que está aquí a la izquierda, y él es el experto en vinos, un amante del vino, que se lleva a su mejor amigo porque se va a casar a una despedida de soltero, y lo que el Miles le regala es ir haciendo wine tastings por California, empezando en Santa Bárbara por ahí. Entonces hay una ruta súper chiva también que existe sobre la ruta de Sideways, por si alguna vez la quieren hacer ahí en California. Pero volviendo a la película, Miles pronuncia una de las frases más famosas en el cine alrededor del vino.
que dice así, no la voy a decir tan exacta, pero dice así: If anyone orders Merlot, I'm leaving. I am not drinking any Merlot. Entonces, con esta frase que aunque sea humorística en la película, el que Miles dijera que si alguien quería tomar Merlot, él no iba a tomar para nada Merlot porque no le gustaba, fue tan exagerado el impacto que tuvo en todos los consumidores de Estados Unidos. No se imaginan, no se imaginan. Óiganse esto, el impacto, perdón, real que tuvo en el mercado. Los siguientes años después de la película, el consumo de Merlot disminuyó grandemente. O sea, fue así como disminuyó el Merlot, la uva que creció fue el Pinot Noir, porque este chavo, este character, el Miles, odiaba el Merlot, pero le gustaba la Pinot Noir. Entonces, los bodegueros, los enólogos empezaron a invertir más en Pinot Noir y a darle menos importancia a la Merlot. La verdad que hasta reajustaron sus viñedos para explotar más la Pinot Noir. Y la Merlot, ¿verdad? Empezó a descender el precio grandemente, que lo que pasó, como no se vendía el Merlot, había un inventario, ¿verdad? Alto sobre el Merlot, que lo que tenían que hacer era bajarle precio para no perder ese vino, ¿verdad? Entonces se dio una gran caída en el consumo y obviamente en el precio. Eso sí, en los Merlot de alta calidad, los productores trataron de reforzar esto que era alta calidad del Merlot que tenían para no verse afectados por este efecto de sideways. Entonces, reforzaban en su comunicación, en sus tastings, que su Merlot pues no era lo que al character este Miles vea, quería decir con la frase. ¿Cómo lo fue interpretando la industria? Pues lo que quiere decir esto es que la cultura, vea, puede modificar el comportamiento del consumidor. Y creo que es lo que estamos viviendo también hoy en día a través de las redes sociales, que puede que no sea un experto quien haga el review, que haga el comentario, pero si lo dice de una forma que tenga, que se sienta que tiene mucha presencia, ¿verdad? Ese comentario, pues por supuesto que puede llegar a cambiarnos nuestra forma de pensar sobre, en este caso, sobre un estilo de vida, ¿verdad? Y puede modificar el comportamiento del consumidor. Y se dice que en la industria ya existía un poco de exceso de merlot de baja calidad y lo que hizo la película fue acelerar el paso, ¿verdad? De que ese ajuste se empezara a hacer, de que hubiera eh, inventarios de merlot de baja calidad, ¿verdad? Y que tuvieron que rematarlos con un precio más bajo. Este efecto, pues, duró un par de años, pero ya el Merlot podríamos decir que en Estados Unidos ha ido recuperando prestigio. Como les conté, la bodega Dockhorn hace 2 o 3 años ganó como el mejor Merlot, bueno, como el mejor vino del mundo por la Wine Spectator y es un 100% Merlot, ¿verdad? Entonces, estas bodegas, después de este efecto sideways, se pusieron las pilas para hacer resurgir el Merlot, para volverlo a posicionar, ¿verdad? Para darle eh, el valor que se merece ante los consumidores, ¿verdad? E ir volviendo a educarlos de que el merlot también puede ser de alta calidad, eh, pero que no necesariamente sea un vino fácil, un vino barato, ¿verdad? Pero que tenga su posicionamiento, que sea un vino suave, un vino de medio cuerpo, pero con mucho valor. Así que esa es la historia. No sé, Claudia, si quisieras agregar algo más de lo que que te contaron en la charla y cómo llegaste a ese curso que estás tomando. Contanos. Fíjate que, o sea, justo eso nos contaron, era una charla que nos estaban dando de ejemplo de comunicación. Ujú. Entonces, justo había llegado alguien que trabajaba en Robert Parker y nos dio una charla de que la comunicación está en todos lados, ¿verdad? Entonces, justo contaba este caso y tal como tú lo describís,
las ventas del Merlot cayeron significativamente y como al personaje principal le encantaba el Pinot Noir despegó después de esa película. Entonces sí, justo él nos decía, ¿verdad? Que realmente las películas, Hollywood influencia más de lo que uno piensa, o sea, en la comunicación, en las tendencias, y pusieron varios ejemplos, pero este fue uno en el que pusieron que me pareció súper interesante porque era de marketing la charla, Ay, y qué justo cool. ahí hablaban de cómo una película te puede cambiar la tendencia de consumo y hasta de producción, que en este Ujú. caso fue lo que tú mencionabas. Entonces, él justo decía que después casi que tuvieron que trabajar en una campaña pro Merlot porque el daño que les hizo esta frase fue súper grande. Sí, fue terrible. La verdad que qué chivísimo que te lo pusieron en un caso de marketing y sigue siendo así porque bueno, en este rubro del vino en el que yo estoy, cada vez que yo veo una película X, que puede que no sea asociada al vino, pero ves una etiqueta en específico, ves una añada, o sea, te influencia muchísimo y lo vas asociando con los characters de la película, con un estilo de vida y en vez de decir voy a hacer mi propia experiencia de probarlo primero, sino que te vas ya influenciado por lo que dice una película. Así que qué cool. A ver, por aquí tengo una Miles por acá, que es fan del Pinot Noir, que es el Steph. Y Rafa nos pregunta, ¿qué significa cuando un vino dice que es varietal? A ver, cuando decimos que es un vino varietal o monovarietal es porque es elaborado con una sola variedad de uva o predomina, según el país vinícola, hay reglas, pero casi siempre es que es arriba del 80% que está elaborado de una sola uva, ya se le llama como un vino varietal. El otro extremo serían los vinos blends o los vinos ensamblajes que están elaborados de dos o más tres uvas, ¿verdad? Donde la suma de las primeras dos uvas tengan un buen peso, ¿verdad? Por ejemplo, que sea 30-40, ¿verdad? A eso ya se le llama ensamblaje. No se le llama ensamblaje a esos puchiteros que se le ponen de un 5%, porque yo puedo tener un Merlot 90%, pero el 10% del vino puede ir 2% de Cabernet, 2% de Cabernet Franc, 2% de Petit Syrah y así. Eso no sería un ensamblaje porque es un 90% de una sola uva. Entonces, ahí sí sería un varietal y lo va a declarar la etiqueta. Por eso es que los vinos, cuando dicen, en este caso, Merlot en la etiqueta, es que por lo menos el vino ha sido elaborado un 75 o un 80% de Merlot, ¿verdad? Y solo la ficha técnica nos puede asegurar si va a ser ese porcentaje o es un 100%. No sé si quedó claro, Rafa. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Bueno, chicos, hasta aquí he llegado con la parte teórica. Antes de pasar a la parte más divertida, más entretenida, que es las notas de cata de los vinos que tenemos en casa, antes de pasar a esa parte, me gustaría saber, o me lo dicen cuando nos toque exponer nuestro vinito, ¿verdad? Que así como Claudia ya nos compartió, ¿verdad? Esa charla que recibió sobre el análisis en marketing con esta película, si hay algo más que les gustaría agregar sobre el Merlot o algún dato curioso que les gustó sobre la clase. Así que vamos a proceder a la parte de las notas de cata. Eh, Espero que no nos lleve más que unos 2 a 5 minutos por persona, como siempre, ¿verdad? Y qué es lo que hoy sí les traigo un poquito más de organizado, que me gustaría escucharlos, hablar de su vino, aunque varios nos repitamos el mismo vino, pero las percepciones son súper diferentes. Me gustaría para que todos sepamos del origen del vino, el país de donde viene, si viene de una región específica, que mencionemos de dónde viene. Luego que describamos el color. Para hablar del color de un merlot, acuérdense que lo podemos decir que es un rojo rubí,
o puede ser un color púrpura, ¿verdad? Depende de dónde venga. Si es de un clima, digamos, ahí tipo Argentina, probablemente lo vamos a ver un poquito más moradito, pero un merlot casi siempre va a ir como un rojo rubí. Y si ya tiene un poquito de años el merlot, pues puede que tenga estos colores a granate o color teja en la parte de arriba. Lo otro es importante hablar sobre la intensidad de su vino, si es una intensidad muy alta, si es muy media. En este caso no hay intensidades bajas porque estoy segura que todos sus vinos son como de cosechas recientes. Y en nariz podemos percibir mucho las descripciones de la fruta roja o la fruta negra, como hablamos, si ha sido envejecido en barrica, las notas a especies, las hierbas, ¿verdad? Si hay notas dulces, como la mermelada también, o las notas terrosas o minerales cuando hablamos de un vino del viejo mundo. Luego mencionar sobre un poco de la acidez, si el cuerpo era medio, si el cuerpo es mucho cuerpo, cómo están esos taninos, si realmente son sedosos, si hay mucha astringencia, si lo sintieron fresco, si creen que la temperatura le faltó o si estaba en la temperatura correcta, si el final es largo o corto. Luego también, bueno, cuando describan de qué país es, vamos a saber si es del viejo o del nuevo mundo, pero pudiese ser que si yo me estoy tomando un vino del viejo mundo, puede ser elaborado como un estilo del nuevo mundo. Entonces, eso también es bien importante analizarlo porque me puedo estar tomando un francés, Merlot, pero puede que esté hecho más a un estilo del nuevo mundo, para que lo tomen en cuenta. Y por último, a la hora de escribir su vino, pues decir si le gustó o no le gustó, y si le gustó o no le gustó, si, bueno, si le gustó, si lo volverían a comprar o no, ¿verdad? Y por qué. Y ahí contarnos un poquito más sobre la clase, si qué es lo que le gustó. Vamos a ver por quién empezamos. Por Dani, hasta Panamá. Ey, Te agarré en curva. agarraste curva. Siempre soy de los últimos, así que, Hoy pero no, los últimos serán los primeros. amén. Bueno, espérate, voy a tragar mi último bocado. Dale, toma tu tiempo mientras todos nos preparamos. Les cuento que, bueno, hoy estamos aquí con nuestro amigo Luis Hola, Luis. de Colombia, un placer, que lo estamos introduciendo al mundo del vino. Con un Así buena uva para comenzar. que Muy buena uva. hoy degustamos tres Merlot. Eh, Primero un Merlot francés, Baron Philippe de Rothschild del Ujú, 2022. Em, Ese fue el primero, súper fresco, alto nivel de acidez, el color así como bien clarito, ujú. no, no es como describiste, no, no púrpura, sino que Más rubí. más rubí, más rubí. Em, y eh, Súper aromático, decía Luis. O Ujú. sea, este para mí con un montón como fruta roja. O Ok. sea, este un vino joven, rico y así como light. Luego seguimos con un decoy de Sonoma de Alexander Valley 2021. Este está bien rico. Yo te dije. Este ya un vino más púrpura, Ujú, no es tan aromático como el primero, pero sí sentís en nariz ya más fruta negra, como una, ya como una ciruela así como más pasa. ujú, em, y súper sedoso, o sea, los taninos súper sedosos. Menor nivel de acidez, más redondo, digamos. ujú. Súper rico. Y el tercero es un Chateau du Cartillon eh, de Omedoc. Ujú. Es del 2020.
Em, este, una pequeña trampita ahí, porque es un blend de Cabernet Sauvignon con Merlot. Ujú, Eh, el color más intenso de todos, o sea, más púrpura, sin llegar a teja, pero, o sea, es el color más intenso de todos. ujú, Eh, y a este tiene como notas más terciarias, ujú. digamos, tabaco, como un poco de aromas a madera. Este sí le sentí como aroma a hongo. La nota terrosa que hablábamos. Sí, sí, como, ajá, pero así a hongo intenso. Ah, como un champiñón, Sí, sí, sí. Y súper rico también. o Eh, sea que estuvo buena eh, la cata. Comenzaron con un francés sí, Ujú. joven, sí. luego un merlot Californiano, californiano ajá. y terminaron con otro blend Y merlot terminamos con un cabernet poco de Burdeos. Sí, de Burdeos y Omedoc está del lado izquierdo, por eso es que se sí. mezcla con el cabernet sauvignon. Mira, mira. Este tiene más Cabernet, pero Pero ya, se va en el ensamblaje. sí, tiene Merlot ahí, así que Creo súper. que los tres que degustaron sí están disponibles en el país, solo el decoy azul, porque es una etiqueta azul. Ese no viene en ese estilo, pero sí viene el del patito en Merlot, por Ajá, si ese es bien rico. ese lo quieran Pinot probar, Noir. también está aquí disponible en el país. Y el Ya. cartillón también creo, o venía, pero sí estaba. ¿Cuál de los tres, si se tuvieran que decidir por uno, Ay, el con cuál primero. se quedan? El segundo también. El primero está rico, más acidoso, más aromático. Es mi preferencia en lo personal, ¿no? Excelente, ¿ok? ¿Y tú, Dani? También. Yo creo que me quedo con el Decoy, con el Merlot de California. Muy Sí. bien, sí, ese ganó. Sí. Pues para cultura general, los de Decoy son del viñedo Duckhorn, que es lo que yo les contaba. Duckhorn es el que ganó el mejor Merlot del mundo hace 3 o 2 años, no me acuerdo, así que toda su bodega es muy buena. Así que a probarlos. Muy bien. Ah, ¿y algo que les haya gustado de la clase o algo dato interesante? El dato que diste de la película, ay, me Muy pareció bien. muy atinado, muy bueno. Y algo que se me va a quedar de la clase aquí en la cabeza, así que... Muy bien, ahora que te invito a que la veas, que la vean, se Bien. compren, hagan otra degustación de Merlots y de Pinot Noirs para que se metan en el personaje. Muy interesante. Yo le decía a Dani, muy, muy atinada tú poniendo ese datito en la presentación, fue muy bueno. Muy bien, qué bueno que la han pasado bien. ¿A quién Gracias. le ceden el micrófono, chicos? Le cedemos el micrófono a Rafa. Eso, gracias. Se quedó freeze. Hola, Rafita. También lo Nosotros agarramos en tomamos curva. Malbec varietal, por eso preguntaba, varietal Merlot Ajá, 2024. ok. Eh, Mira, la verdad que me gustó, pero me gustó para tomarlo acompañado de comida. Solito no lo veo, no me veo tomándolo. De ahí busqué un poquito en internet. Entonces es de como color rojo granate. De ahí Ujú, la comparación con color aquí por eso es que como activo ando con la copa. Estaba buscando como los diferentes tonos de rojo, entonces pues sí pega con el color rojo granate. Sí se sienten bastante los aromas de cereza, frambuesa. ujú, En boca es amaderado y tiene como un final bastante largo. Taninos medios, ujú. no los siento muy altos los taninos. Y la verdad es que para lo que cuesta, que ha costado como $13, digamos, por ahí, a mi criterio creo que sabe más caro de lo que se ha pagado. Ok, interesante.
Eh, de ahí nosotros lo acompañamos con queso parmesano, salami y ¿qué era eso? La berenjena con queso. Ah, súper bien, porque tenemos un vegetal con fuerza. Ujú. Entonces, mira, con la parmesana, a mí lo que me resaltaron fueron mucho las notas de alcohol. Ujú. Con el salami, siento que me balanceaba el vino, como la grasita del salami me balanceaba el vino y me resaltaban mucho las notas a tierra. Ok, muy bien. De una manera. Y con el parmesano me resaltaba como la acidez del vino. Súper bien. Me encanta. Así está rico, me ha Ajá. gustado, pero ¿Lo sí, volverías no, a comprar? sí, pero para una cena, no para tomar platicando. Muy bien. Qué bueno que también le encontraste ocasión de consumo. Y es que como es francés, como hablábamos, el viejo mundo tiende a ser como un poquito más serio que el Merlot del nuevo mundo, ¿vea? Entonces, por eso es que probablemente te sintas mejor con una comida Ah, que solo total, tapeo. Ujú. porque todavía me dice, y sí, pero es que el de la Nicole, eh, le digo yo, me dice, yo no sé mucho de tintos, y le digo Ajá. yo, el de la Nicole, mi sombra hace la botella, pero ese sí nos ha costado tomarlo, Claro, porque, porque el otro es californiano. bueno, entonces siento que es más fácil de tomar, pero ese sí, normalmente ya para este punto ya nos estamos terminando la segunda botella, y ese todavía tenemos Es un vino que los lleva despacitos. 100%. Súper. No sé si Guille, como está ahí, quiere agregar algo más de la cata o hacer una comparativa con lo que dijo Rafa. Ah, ¿qué dice que tendría que hacer alguna comparativa o que dice que no tiene buen audio ahorita? ¿Cómo? Que no tiene buen audio, que como que se le trabó Bye. la compu. Ah, pues ahí sí nos deja el comentario chivísimo, pero nos encantaría saber porque el chef también tiene sus puntos. Rafita, ¿a quién le cedemos el micrófono? A ver, veamos mis opciones. Bueno, a la Stephanie porque se perdió el principio. A Stephanie, ahí está. ¿A mí por qué? ¿Por qué? Te habías perdido, dice. No, siempre estoy. Bueno, yo tengo dos. Hice una combinación porque les escribí que no había hecho la tarea, ¿ya? Entonces tengo uno que lo están compartiendo, que casi no se ve, pero es el Rothschild. También es un Merlot que estaba viendo siempre que es del sur de Francia y es como región de origen protegida, Ujú. según lo que estaba leyendo. Y el otro que hice la combinación con un californiano, que es Robert Mondavi, Merlot también. Los dos son 100% Merlot. Ahora, déjame decirte que no sé si es mi uva favorita, porque le compite la Pinot Noir. Y Sí, ahora man. lo entendí, ajá, lo entendí. Pero el de Francia, que es como el viejo mundo, pensé que me iba a agradar más. Ujú. Pero creo que el tema de que el francés se rosca, es un vino joven, creo que no ha pasado como tanto tiempo de madurando la uva, ¿verdad? O sea, y empecé a leer un poquito de esa, hace que sea fácil de tomar, pero quizás no tan sofisticado, Muy bien. ¿no? Algo así. Y el Robert Mondavi, que es un californiano, básico, pero tiene como el corcho, es corcho corto, más estructura, ha pasado un poco más de tiempo, creo que este sí pasó, sí tuvo como su proceso de reposo, no lo menciona tanto la botella, la etiqueta, pero hace que sea, de verdad que tiene más cuerpo. Entonces ya los empecé a combinar porque cuando escuché aquí como tú empezaste con la clase, yo dije, voy a abrir la segunda botella, o sea, Bien. hagamos la combinación, ¿verdad? Y creo que me encantó y este es un paréntesis, extrañé a la Jackie porque me hubiera encantado disfrutar los dos vinos, la próxima le invito,
los dos vinos con ella, o sea, en el tema de empezar a apreciar la combinación. Y te puedo decir que el francés totalmente solo es poco astringente, ligero, se siente un vino como que estás tomando un precopeo, como un pinot noir, o sea, Sí. es elegante, pero es ligerito, no poco astringente, huele a ciruela, redondo totalmente, te lo probás y el paladar, o sea, te queda en el cielo de la boca como el sabor, pero no te satura. Ok. Cuerpo medio es mucho menos dulce, a pesar de que el olor sí realmente es a frutas, mucho menos dulce. Ahora, con la comida se potencia, o sea, el vino se vuelve el acompañamiento y ya no el actor principal. Entonces, eso sí es como súper bueno, pero California de entrada, o sea, mucho más cuerpo, totalmente, es bastante astringente. El californiano le sentí mucho olor a chocolate y café, pero de entrada, o sea, lo destapas y hasta lo de la botella se siente como ese olor encerrado. Afrutado, se le siente que tiene más alcohol. ¿Ya? Muchísimo más alcohol. O sea, no sé, llevo 3 botellas, 3 copas, 2 botellas, no sé. Ya estaba afligida. Y la comida, yo lo que fueron pizzas. Una es pepperoni, que era como entre la masa y la carne picante, picosa, y la otra que llevaba queso y no me acuerdo qué más llevaba, como queso normal, o sea, variado, pero te puedo decir que si tuviera que volver a repetir el Merlot, que no es como algo que busque, quizás me iría por California. O sea, creo que tiene como más ensamblaje, no sé si es el clima, no sé si es la preparación, no sé, pero tiene como una personalidad. El otro es más ligero. Súper Esas bien. son mis notas. Muy bien, súper bien, comparando un viejo mundo con nuevo mundo y siempre te mantienes en tu comfort zone, que son vinos de California. Sí, totalmente. Continúa. Te conozco. Muy bien, Steph. ¿A quién le cedes el micrófono? A Jackie, por supuesto. Muy bien. Jackie, Hola, contanos. hola. Yo te tomo la palabra. La próxima hacemos cena juntas. Bueno, yo me tomé la que está en pantalla, Domaine de la Pomme, no sé cómo se dice, no hablo francés tampoco. Solo tomamos, solo Es tomamos. un Merlot 2022 de Languedoc y realmente para mí estuvo súper bueno. Y algo que hice esta vez, que creo que todo el tiempo no había hecho, yo les contaba a Liv que a mí me encanta y a Stephanie también le había contado a Frank, que me encanta usar un aireador que tengo, porque yo soy desesperada, yo lo abro y pongo el aireador y listo, tarán botella. Hoy me tomé el tiempo de abrirle, enfriarlo, abrirlo, dejarlo que respirara, que tomara su cuerpo y todo. Y definitivamente hizo una gran diferencia porque como que viví toda la experiencia, vea, no lo empecé a tomar de un solo, pero sí noté cómo el porcentaje de alcohol, porque es 14,5, empezó a disminuir a medida empezaba a airearse y a respirar. Entonces me gustó un montón, es color rubí, justo como tú decías, Liv, el aroma es bien redondos, es como fresa, ciruela, un toquecito de chocolate y a lo lejos un poquito amaderado, no sé si es añejado en barrica, Sí, pero, tiene 14 meses. pues, pero sí se siente un toque de madera. Y en boca es súper astringente, o sea, realmente bien viscoso, tiene bastante, no sé cómo se dice, pero las lágrimas Las tiene bastante. lágrimas y las piernas son bastante. Sí, es bien astringente, tiene bastantes taninos. A mí personalmente, solo como compartirles un poquito de mi experiencia con el Merlot, cuando yo empecé a tomar vinos, por supuesto que yo empecé con Chile, vea, porque es lo que la mayoría encuentra en el súper. Y me gustaba el Merlot y siempre era mi vino el Merlot. Hasta que de repente empecé a platicar con otras personas que conocían más de vino que yo y hubo personas que tal cual como tú dijiste, uy, es que el merlot es horrible, vea. Y yo, bueno, a mí me gusta. Eventualmente empecé a conocer otras y dije, bueno, sí, tal vez el merlot es muy X, vea. O sea, es muy básico en relación a otros vinos.
Pero, y por eso te preguntaba, cuando estabas hablando de los súper toscanos, por el rompicapo, porque para mí ese vino me marcó como una diferencia de decir, ok, creo que sí hay buenos merlot, es cuestión de encontrar el estilo que uno busca. Correcto. Entonces, ese es italiano, este es francés, y definitivamente voy a darle la oportunidad al decoy porque sí, estoy volviendo a mis raíces, solo que ya no me voy a ir por los chilenos más básicos. Y Stephanie celebra eso, sino que yo creo que soy más del viejo mundo, son de mi estilo, pero sí me Sí. ha parecido súper buena y lo de la película la voy a buscar. Muy bien, para hacer más tarea con Merlot. La verdad Sí. que ese vino que yo también tengo el de Yaqui, es del sur de Francia, en Languedoc-Roussillon, es uno de es el territorio más grande en Francia. Entonces, ahí la Merlot viene a ser un rol bastante importante como el Cabernet Sauvignon, después de Burdeos. Y como estamos más al sur, por eso se siente más graduación alcohólica versus un Burdeos, porque tenemos más calor y estamos cerca de la costa mediterránea. Sí. Pero sí salió bueno, siento que tiene esa nota de mucha fruta, como tú decís, mucha vainilla también por el paso a madera. Creo que es un vino con el que puedes empezar tomando solito y después se une con la comida. Sí, incluso eso también iba a decir, lo probé solo, me gustó, ya cuando había respirado, y luego lo maridé con una hamburguesa de res, le puse queso brie y hongos salteados en mantequilla y arúgula, y justo como dijo Stephanie, se juntó y ya no era el vino, era todo Ujú. el combo, vea, de la hamburguesa con el vino, delicioso. Me alegro, qué buenísimo se escucha. Fíjate que quizás ahí, o sea, puedo como agregar un tema que siempre lo he tenido presente. Creo que el viejo mundo se preocupa siempre porque tú degustes realmente el vino. O sea, Ujú, el proceso o el trabajo que hacen en el vino tiene que predominar, porque es como el arte que estás haciendo. Y países como de este lado del mundo, o sea, en este tema, California, Argentina, un chileno, Uruguay también que tiene como sus temas, tratan de que sea un acompañamiento a la comida. ujú. Entonces te hace como buen balance, buen complemento. Entonces, quizás ahí vas enfocando, ¿verdad? Uno que le encanta como destapar la botella, tomarse la copa mientras está haciendo las tareas del trabajo. Creo que el viejo mundo es tu mejor amigo. ¿Verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Súper buen punto. Bien, chicas, Jackie, ¿a quién le cedemos el micrófono? Tenemos a Claudia, a Fran y a Irma. Ay, que ha estado súper calladito, que entró así bien incógnito a Fran. Veamos si está, vea, para Cabal. a ver si está haciendo la clase. Hola, buenas noches. Contanos, Fran, hello, contanos de tu vino, que tenemos el mismo. ¿Cuál es tu Bueno, sí, apreciación? el Domaine de la Beaume, ¿cómo se llama? Bueno, cuando lo abrí, lo sentí bastante presente a alto porcentaje de alcohol. Ujú, Bastante, yo me quedé así como que, uy, esto me va a mandar por allá, dije. Pero es bastante perfumado. Al principio no lo oxigené ni nada, le sentí bastante, bueno, como les dije, el porcentaje de alcohol y combinado con la trufa. ujú, Esos dos aromas los sentí bastante muy presentes. Luego, cuando lo probé, en boca lo sentí, sí, como amaderado. Luego lo oxigené y le sentí bastante el aroma a frambuesa, muy marcado. Luego, ¿cómo se llama? Quizás a lo mejor cuando se iba enfriando, sí, ya le comencé a sentir como a ciruela pasa, frambuesa, vainilla, madera, igual en boca madera. Sí se le siente bastante a madera. Lo sentí un poco, ¿cómo se llama? Sedoso en boca, se siente un poco sedoso. Y también quiero ver bueno. Tiene como un sabor como ácido, ujú, la acidez. ácido como medio alto, como un poco seco y un poco astringente, ¿verdad? Ujú, Y lo acompañé con, bueno, como me había quedado un poquito del pulled pork que hice, un poco de carne ahumada de cerdo,
me hice un sándwich y le puse, ¿cómo se llama? Col, queso cheddar, lo acompañé con pepinillos, la salsa barbecue que había hecho con el pulled pork y siento de que quizás todo eso ayuda a neutralizar todos esos sabores porque yo siento de que también ¿cómo se llama? Los pepinillos, la acidez del pepinillo redujo bastante la acidez del vino. Entonces eso me gustó bastante porque prácticamente no se sentía nada y en boca se sentía bien sedoso, o sea, bien amigable, todo. O sea, todos los sabores o sea, no se le sentía nada, o sea, pura agüita. Súper bien, ¿no? Súper buen maridaje, Fran, y la verdad que sí, es lo que coincidíamos ahí con Jackie, que tiene potencia, pero justamente si tenés el maridaje correcto, pues ayuda a que todo se vaya equilibrando. Así es. Súper bien. ¿Lo volverías a comprar? Sí, lo volvería a comprar, pero tengo la misma opinión de Rafa. Creo que lo compraría bueno, para una cena, Más porque formal. porque para tomar así solo, siento de que Cuesta sí un poquito. sería, cuesta un poquito, pero sí, eh, Domaine de la Boom sí me gustó y siento de que sí lo compraría para una cena y acompañarlo con un buen maridaje. Muy bien, súper bien, Fran, gracias. Hoy vamos con Irma. Contanos, Irma, ¿cuál merlot tenés o tenías? Hola, tenía. Yo compré este, B&G Merlot. Tomé un par de notas ahí que, Dale, contanos. bueno, de la región de Languedoc, no sé cómo se dice. Sí, Languedoc, Pero, muy bien, al sur ajá, de Francia. según la etiqueta dice que proviene de un clima bastante soleado y mediterráneo, por lo que yo le sentí bastante olor a fruta y de verdad cuando yo lo probé solito al principio y lo sentí como un poco dulcito Ujú. al principio y después se siente como más, como que va la intensidad aumentando. Me gustó bastante, la verdad, y lo acompañamos con, bueno, mi esposo me ayudó ahí a cocinar unas hamburguesas, él es ahí el experto de las carnes, entonces todo le puso salita y pimienta porque investigó cómo hacer las hamburguesas y todo. Y yo me encargué de los complementos, le puse una rodaja de tomate bastante grandecita, le puse queso cheddar, champiñones salteados en mantequilla y ajo, Súper bien. y lechuga, porque a mí me encantan las hamburguesas con lechuga, entonces le puse un poquito de lechuga, era carne de res, y lo acompañamos con unas papitas, con especias italianas y con un poquito de chipotle. Las hicimos en air fryer porque en lo personal casi no me gustan las cosas fritas, entonces lo hicimos ahí y yo sentí que con las papas me sabía al final, como le habíamos puesto un poquito de chipotle, bastante, predominaba bastante el sabor picante del Ajá, chipotle, le como ganaba que al vino. se intensificaba un montón y me gustó esa parte, pero también cuando probábamos la hamburguesa me gustaba un montón el sabor que se sentía al final como un poquito dulce, que era que me imagino que era como lo frutal. La verdad es que yo soy nueva en esto y a No, veces pero va súper bien, súper bien. me cuesta un poquito, pero ajá, y también el sabor a fruta madura. Y Ujú. allá al fondo en el olor le sentía un poquito como de vainilla. Y yo al principio había notado un color borgoña, Sí. pero creo que es un poco más rubí. Lo Ujú. veo yo como un rojito, como más clarito, más intenso, bien bonito. Y en lo personal también quedé como ahí con la espinita de probar el merlot blanco Muy y el bien. espumoso algún día. Algún día cuando vengan les voy a avisar porque creo que no hay merlot espumoso acá. Me llamó bastante la atención y la verdad que, como todos decían, si lo pudiese volver a comprar, la verdad que he quedado invitada a volverlo a comprar con una cena especial. La Muy verdad que bien. sería, no sé si se podría acompañar como con un asado, nosotros somos como bien fan de los asados y mi esposo le gusta investigar bastante de eso, que hay ¿cómo se llama? Lo que le pones encima.
hace una mezcla como de cosas que le pone pimienta, que hasta café lleva lo que le echa a la carne cuando la hace como por 10 horas. Ah, Entonces me estilo llama la hindú. atención, ajá, me llama la atención bastante probarlo con algo así para Sí, ver lo podés cómo hacer y nos sabe. invitas. Yo me Con gusto. apunto. Suena Ay, sí. bien, suena bien. No, pero te felicito, Irma, porque aunque es tu segunda clase, has hecho unas muy buenas notas. Ay, gracias. Así que súper bien, vas en buen camino. Bien, Gracias. así que nos queda Claudia, Claudita, ¿qué nos contás del vino que tenés en casa? O si ya se acabó. Literalmente estoy guardando el último poquito de copa aquí para poder dar el comentario, porque ya me lo acabé. Bueno, no mentira, hoy estaba aquí con mi mamá, mi hermana y una amiga, así que ya no lo terminamos. Bueno, yo probé un Carmen Gran Reserva chileno. Es denominación de origen de Maipó, Chile. La verdad es que yo esta etiqueta no la conocía. Ahí, gracias Liv por tu asesoría. Tuve la bendición, literal, que del trabajo me tocó ir a Chile hace 2 semanas y que la agenda fue lo suficientemente flexible y pude ir a la bodega Santa Rita y ahí me presentaron este vino y me pareció súper interesante, o sea, súper rico. Yo estoy más con Irma, me gusta el BG, me encanta el Merlot, pero este lo sentí como más fuerte, más mineral también, con notas Ujú. más minerales, más de especies también. em, pero sí con notas de ciruela y de frutos negros. Se sentía más de frutos negros, un poco de tabaco y de vainilla. Súper bien, que me alegro que te fue bien en el viaje y que Gracias. pudiste obtener la botellita para la clase. Sí, así que no, muy bien, feliz. Qué Por eso estaba emocionada de no perderme esta, pero muy rico, o sea, la verdad es que sí es más fuerte de lo que es un francés, sí, eh, pero sí interesante. Nosotros lo maridamos con una pizza y probé dos. Probé una que era como más vegetariano, con ajo, anchoas, tocino, y otra que era con salchicha italiana y pepperoni. ¿Con, Entonces, con se, cuál te sin- gustó más? con salchicha italiana y pepperoni. O sea, creo que ahí hacía como el mejor blend y cambiaban mucho las notas. Ahí se sentían más las notas dulces, por ejemplo. Sí, súper bien, qué buenísimo. Te felicito también y qué alegre. Ese Carmen también está disponible en el país, así que ahí te puedes dar una vuelta para que sigas expandiendo en las uvas y recordes el viaje. Muy bien, muchas gracias, Liv, como siempre. Y de ahí, datos de la Sí, clase, ajá, me encantó que me contaras bien la historia de la película, porque en la clase que nos dieron de comunicación fue ajá. nada más como más desde la influencia de la comunicación. Y aquí sí ya entendí todo lo que dijo y con razón se cayó el Sí. consumo. Así que tarea ver la película. Hay que ver la película, muy bien. Así que bueno, para cerrar, les dejo un par de conclusiones. Que el Merlot viene a ser una uva histórica, específicamente de Burdeos, que es un vino suave, como todos lo hemos descrito en algunas regiones, pero que también se puede elaborar con una gran complejidad, como otros que también pudieron degustarlo ahora. Vemos que los estilos dependen del clima, del suelo y de los métodos que ocupen, vea si lleva barrica o no. Es una de las variedades más plantadas alrededor del mundo, ¿verdad? Que produce vinos frescos hasta vinos lujosos, ¿verdad? Vimos los dos vinos íconos como Le Pen y como Petrus y que está muy influenciado por la cultura, sobre todo en eso del efecto sideways, que es algo que nos gustó a todos, ¿verdad? Porque pudimos tomar en cuenta todo lo que la películas o lo que vemos en las redes sociales puede afectar en nuestra decisión de compra, ¿verdad? Y por supuesto, el Amerlot, así como lo vivió nuestro amigo ahí Luis, una uva ideal para comenzar, para aprender, para comparar como muchos hicieron hoy, ¿verdad? De diferentes regiones y por supuesto para disfrutar. Con esto hemos cerrado nuestra sesión de esta noche sobre la uva Merlot.